A continuación voy a proyectar lo que sería este rectángulo que corresponde a la cochera. Entonces voy a dibujar una línea sobre uno de los lados del rectángulo para poder materializar esta cara. Y una vez que la tengo materializada, la selecciono y con la herramienta estampar y una equidistancia de 3 metros la voy a aplicar sobre el terreno. ¿A qué altura la voy a aplicar? Voy a tomar como referencia el plano que ya he generado de la calle y la voy a ubicar aproximadamente 1 metro por arriba. Para poder trabajar con esa precisión, por ahí sería conveniente ver el terreno en vista de frente y en proyección paralela, no en perspectiva. Entonces acá fíjense que tengo esta cota de nivel, que es donde está situado el camino, y esta cota de nivel, que es la que está 1 metro más arriba. Entonces ubico ligeramente por encima de esa cota de nivel el plano del estacionamiento. ¿De acuerdo? Y ahí ya tengo los dos planos. El único plano horizontal que me quedaría por proyectar entonces es el plano donde va a estar ubicada la vivienda y la pileta. Y también tengo que materializar la cara para poder estamparla sobre el terreno. ¿Me van siguiendo, chicos? Para materializar la cara, una vez más, dibujo una de las aristas perimetrales y ahora voy a borrar esas caras, se me borra todo, dibujo de nuevo una de las aristas y ahora sí tengo esa superficie en forma de L que voy a estampar sobre el terreno. Una vez más selecciono la superficie y con la herramienta estampar selecciono el terreno y acá me fijo qué referencia puedo tomar. Fíjense que acá tengo, en este sector, tengo como referencia una curva de nivel. Fíjense que si yo ubico por debajo de esa curva de nivel, voy a tener una contrapendiente en este sector. No sé si alcanzan a ver acá. Vean acá, donde está el cursor, cuando mueva, alcanzan a ver que hay como una contrapendiente. El terreno sube y después vuelve a bajar. ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿No? Fíjense cuando muevo. ¿Alcanzan a ver el talud ahí? Fíjense que cuando bajo, llega a un punto que el plano queda por debajo del terreno que está hacia abajo y debería quedar por arriba. Entonces lo ubico por encima de esa cota. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Tengo un terreno así, si yo ubico el plano por debajo del terreno voy a tener una contrapendiente, el terreno que va bajando, voy a cavar innecesariamente en ese punto. Entonces lo ubico por encima de esa cota. Ahí. Y ahí ya tengo definidos todos los niveles de mi modelo. ¿Con qué distancia de esta última altura? La he dejado en 3 metros, tenés razón, esa había que hacerla con menos, así que la voy a hacer de nuevo, para que quede más parecido al modelo. En realidad no tiene demasiada importancia. Selecciono, ejecuto estampar y le voy a dar 1,50 de equidistancia a ese modelo, a este estampado. Y acá tomo este punto de referencia para que no me quede hacia abajo. Ven que en un momento dado se pierde por debajo del terreno, no se tiene que perder, tiene que estar por encima. Entonces ahí lo ubico, ¿sí? Y ahí tengo definido el plano donde va a estar ubicada nuestra vivienda. Lo que podemos hacer a continuación es empezar a proyectar el resto de los polígonos que tengo de referencia. Ya no necesito estamparlos, no necesito generar taludes, simplemente necesito que se dibujen sobre el terreno la proyección de los objetos que van a ser la rampa, la escalera y la pileta. Vamos a empezar por la pileta. Para poder estampar la pileta, esto lo voy a poner en vista, en perspectiva. Para poder materializar la pileta, yo primero tengo que dividir esta superficie de referencia para que la pileta sea una superficie independiente. Y esto lo hago simplemente redibujando uno de los lados del rectángulo de la pileta.
Después selecciono la pileta y esta vez en vez de utilizar el comando estampar voy a utilizar el comando proyectar. ¿De acuerdo? Cuando ejecuto el comando proyectar, a continuación selecciono la superficie sobre la cual quiero proyectarlo y fíjense que sobre el plano de la vivienda, donde va a estar ubicada la vivienda, se ha proyectado este rectángulo. Si yo edito ahora mi terreno, fíjense que ahí tengo un rectángulo que puedo editar para generar la pileta, por ejemplo con el comando empujar tirar. Le digo que empuje ese rectángulo hacia abajo 1,80 m y ya tengo generada la pileta. ¿De acuerdo? Y ahora voy a proyectar los rectángulos que corresponden a la rampa de acceso vehicular y a la escalera. Una vez más, para poder proyectarlos, tengo que materializar estas caras que ahora son inexistentes, ¿sí? Entonces dibujo una de las aristas de cada una de las caras y ya tengo todas las superficies que necesito para proyectar sobre el terreno. Fíjense acá en la entrada, fíjense que acá no hay ninguna rampa de acceso al estacionamiento. ¿Alcanzan a ver? Vamos a ocultar las curvas de nivel para que lo vean con más claridad. Fíjense que acá no hay ninguna rampa de acceso al estacionamiento. Entonces, para generarla yo selecciono el plano de referencia, que es esta superficie, y luego ejecuto el comando proyectar y ahí se generan las líneas que representan la rampa de acceso al estacionamiento. ¿De acuerdo? A continuación, selecciono la superficie que corresponde a la escalera y luego proyecto esa superficie para generar entre el nivel de estacionamiento y el nivel de la casa las líneas necesarias para después contener la escalera. Proyecto sobre esa superficie y acá tengo estas líneas que luego voy a ver cómo procedo. De esa manera, yo ya he creado la totalidad de los objetos que necesito para continuar trabajando. Y a estos polígonos que he trazado no los necesito más. Lo que puedo hacer es borrarlos o conservarlos por si después necesito hacer alguna operación de edición. Entonces, para conservarlo, puedo agruparlos y ocultar el grupo, o bien puedo utilizar capas como en AutoCAD. Si yo voy al menú Ventana y abro la herramienta de capas, acá puedo crear una capa nueva que se llame, por ejemplo, Auxiliar, y a esa capa le digo que se va a ocultar quitándole este tilde, y luego selecciono todos los objetos que quiero llevar a esa capa, que son los que he utilizado para proyectar sobre el terreno. Hago clic derecho sobre la selección, en el menú contextual selecciono información de la entidad y en el casillero que dice capa de información de la entidad le asigno a esos objetos la capa auxiliar, que como está apagada se van a ocultar todos esos objetos. Si quiero volver a verlos, simplemente visualizo de nuevo la capa colocando un tilde en el casillero de visibilidad. Cuando ustedes terminan de trabajar, todos estos objetos que han importado desde AutoCAD simplemente para utilizarlos de referencia y generar los niveles del modelo, ya no los necesitan más. Entonces podrían eliminarlos del dibujo, pero puede que después quieran hacer algún cambio y esa geometría la necesiten para volver a proyectarla sobre el terreno. Entonces es conveniente no guardarla, no eliminarla, perdón. Para no eliminarla podrían hacer un grupo con todos estos objetos y ese grupo ocultarlo, que es la forma en la que venimos trabajando en SketchUp. O bien pueden crear una capa nueva que se llame, por ejemplo, auxiliar, que es lo que yo he hecho, y posicionar todos esos objetos en la capa auxiliar. Y luego esa capa la invisibilizo. Entonces no elimino del archivo los objetos que puedo llegar a necesitar y sin embargo no los estoy viendo y puedo seguir trabajando sin que esos elementos me molesten. ¿Y cómo para ponerlo en esa capa? Para ponerlos en esa capa,
vos seleccionás los objetos y con los objetos seleccionados ejecutás un comando que se llama información de la entidad, que lo encontrás acá en ventana, o bien, ves acá dice información de la entidad, o bien si haces clic derecho sobre la selección, está en el menú contextual información de la entidad. Y ahí te dice en qué capa están ubicados esos objetos. Si vos lo cambias de capa, lo podés llevar a la capa auxiliar, que a su vez después podés apagar para dejar de visualizarlo. Bueno, ¿qué diferencia ven ustedes, antes que sigamos adelante, entre este modelo que yo prácticamente he terminado de modelar, faltan muy pocas cosas, y el modelo de referencia este? Además del color de los autitos. Fíjense qué ocurre con las rampas que se han generado. Vean ese modelo y vean este. La escalera está bien, acá hay que eliminar esto y hacer una escalera. Pero fíjense que acá todos estos taludes tienen líneas bien definidas, lo mismo que acá alrededor del estacionamiento. En cambio en el modelo esos taludes están mucho más reales, no hay una arista sobre el césped que me diga que hay un cambio de dirección. Entonces eso se logra suavizando cada una de estas aristas de forma tal de que no se visualicen en el plano. Y eso además tiene un resultado adicional cuando yo tengo que aplicar materiales, porque si yo tengo el terreno dividido en distintos planos, fíjense lo que ocurre cuando aplico material. Supongamos que abro el cuadro de diálogo de materiales y selecciono en el grupo vegetación este césped para aplicar. Si yo lo aplico sobre este sector, perdón, tengo que editar el grupo, ¿no? Me tengo que meter dentro del grupo, que es lo que yo no había hecho. Y cuando lo aplico sobre este sector, fíjense que se aplica solo sobre ese sector y no sobre los taludes. Cuando yo suavice estas líneas y aplique el material se va a aplicar continuamente, sin tener en cuenta estas aristas que, si bien existen en el dibujo, van a estar suavizadas. A continuación les explico cómo podemos suavizar el modelo para que se vea más real y no tenga estos cambios bruscos de dirección remarcados por las aristas. Para suavizar una arista, yo tengo que meterme dentro del grupo, seleccionar la arista, ¿sí? Hacer clic derecho y en el menú contextual seleccionar la opción suavizar. Y fíjense que esa arista ya no se ve más. Si yo tengo que seleccionar varias aristas, es tentador decir, bueno, selecciono varias aristas con Shift. Cuando las tengo seleccionadas, hago clic derecho y elijo suavizar. Pero aquí que cuando selecciono más de una arista, no está el comando suavizar en el menú contextual. Entonces, pareciera que estoy condenado a seleccionar una por una de las aristas, una por una de las aristas, clic derecho y suavizar. Lo cual sería una verdadera condena, porque tengo millones de aristas que suavizar. Pero por suerte SketchUp me ofrece herramientas que me permiten trabajar más rápido. Si yo ejecuto el comando borrar, la coma de borrar, y lo utilizo en combinación con la tecla control del teclado, en vez de borrar los objetos que yo toque, el programa los va a suavizar. Entonces fíjense, yo acá tengo la goma, presiono control y cuando pase sobre estos objetos, en lugar de eliminarlos, los va a ir suavizando. Y lo hago de forma mucho más rápido que si tuviera que solucionar uno por uno este problema. Fíjense que por ahí me quedan detalles como este, los voy tocando con suavizar y voy ocultando todas las líneas que le quitan realismo a mi modelo. Cuando yo quite todas estas líneas, y después quiera aplicar un material, por ejemplo el mismo de hace un rato, fíjense que ahora el material se mete dentro de este talud porque no hay ninguna línea que corte esas dos superficies, porque las acabo de suavizar. Obviamente estas superficies que han quedado cerradas por líneas que no están suavizadas, no se aplica el material.
Entonces, para que se apliquen todas, yo tengo que terminar el trabajo de suavizado utilizando la goma de borrar en combinación con el comando, con la tecla control del teclado. ¿De acuerdo? Todas estas líneas que me vayan quedando, después me puedo aproximar y las voy suavizando una por una. Ustedes después lo van mejorando. Acá también tengo que suavizar este talud que da al camino. Y acá fíjense, acá tengo una barricada en el camino. Evidentemente yo he cometido algún error cuando levantaba las curvas de nivel y algo ha quedado desplazado. Entonces cuando he generado esta superficie se ha generado este talud al aplicar el terreno. ¿Cómo puedo solucionar este problema? Voy a ir a ver y le voy a decir que me muestre la geometría oculta. Y fíjense que acá yo podría borrar esta arista y ya he solucionado el problema. ¿Lo alcanzan a ver? Cuando tengo la geometría oculta, yo puedo seleccionar este triángulo que me está molestando en el camino, puedo seleccionar esta arista para borrarla, ¿sí? Y si no tengo la geometría oculta visible, fíjense que selecciono esta cara y se selecciona todo lo otro. ¿Por qué? Porque estas líneas están suavizadas y si borro, se borra todo, que no es lo que quiero obtener. Entonces tengo que activar la geometría oculta y borrar únicamente la arista que necesito borrar para solucionar este problema. Como verlo de esta manera es bastante confuso, vuelvo a ocultar la geometría oculta, termino de suavizar todo lo que hace falta y aplico materiales. Acá fíjense que la rampa esta tiene dos niveles, dos pendientes distintas para el acceso vehicular. Es conveniente disimularlas suavizando también esta arista que las divide. Cuando suavice esta arista y aplique los materiales que corresponden a la calle, se van a aplicar correctamente. Por ejemplo, voy al grupo asfalto y revestimiento y aplico este asfalto sobre esta superficie. Se va empezando a ver de otra manera el modelo. Acá también tienen una línea que convendría suavizar para que tenga toda una continuidad el césped que apliquen sobre este sector. Ahora, ¿qué otros elementos me faltan para terminar con este modelo? Fíjense que la escalera está construida no como un plano inclinado, sino que realmente está construida como una escalera. Entonces, para hacerlo, ¿qué tengo que hacer? A la escalera la voy a construir utilizando los procedimientos que ustedes ya conocen de SketchUp. Pueden dibujar el perfil y extruirla y después la ubican en su posición correcta. Pero para hacerlo primero tengo que abrir un hueco acá. Tengo que eliminar estas caras de mi modelo. Tengo que eliminar esta cara y esta cara para poder en el hueco que me liberen esas tres caras ubicar la escalera que yo voy a construir. Entonces las selecciono y las elimino y después tengo que eliminar estas dos aristas también. Y esas lamentablemente no son una sola arista, entonces las tengo que ir eliminando tramo por tramo. O si tienen buen pulso pueden ir pasando la goma de borrar directamente. En este sector ya pueden construir la escalera que ustedes pueden ver acá en el modelo de referencia, utilizando cualquiera de los procedimientos que ustedes ya conocen. O dibujan el perfil de la escalera y con empujar, tirar le dan el ancho total, o dibujan cada uno de los escalones y lo van levantando la medida que corresponde. La clave sería, para poder hacerlo con precisión, definir qué desnivel hay entre este punto, entre el nivel de piso terminado
de la vivienda y el nivel de piso terminado de la cochera. Entonces, para hacerlo yo puedo dibujar una línea sobre el eje rojo. Puedo capturar esa inferencia presionando la tecla Shift del teclado y después capturo este punto y ya tengo una línea, y a continuación dibujo una línea sobre el eje azul y eso me materializa este plano. Esto conviene hacerlo fuera del grupo, no dentro del grupo como lo he hecho yo por error. Conviene construir ese plano fuera del grupo. Entonces a ese plano lo tienen de referencia porque acá pueden averiguar cuál es la altura a salvar por la escalera, que son 4 metros con 38, y cuál es el desarrollo disponible que tengo para esa escalera, que son 8 metros 27. Entonces ustedes pueden calcular qué altura de huella y de contrahuella es necesaria para salvar esa altura y saber si hace falta hacer una escalera normal o demasiado empinada, o a lo mejor no tengo desnivel. Bueno, en ese espacio hay nivel de sobra. De hecho, en el modelo de referencia, fíjense que la escalera tiene para tener un descanso en el medio y acá un pequeño punto de ataque al mismo nivel que el piso del estacionamiento. Y por último, lo último que nos faltaría, fíjense que acá está proyectado los límites del terreno, que por ahí yo quiero darle mayor realismo todavía al modelo y después quiero materializar esos límites de alguna manera. Entonces colocar una cerca o colocar una secuencia de árboles o de vegetación que delimiten el terreno, esa referencia me sirve y la tengo que importar desde AutoCAD. Y también necesito la referencia de dónde va a estar ubicada la vivienda si es que ya la tengo proyectada, y para eso tengo este archivo de muros. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación para terminar con nuestro modelo. Entonces, explicado cómo determinar el desarrollo que necesita esa escalera y la altura a salvar, ahora puedo cerrar el grupo e importar el archivo que corresponde al terreno. Entonces voy a importar del listado de archivos disponibles, selecciono uno que se llama ejes terreno, hago un clic en abrir y ya tengo acá un componente que puedo visualizarlo en la ventana esquema que tiene el archivo ejes terreno. Selecciono el componente, con la herramienta desplazar lo desplazo sobre el eje azul lo exploto, lo mismo que hicimos anteriormente, y después materializo la cara que no está disponible dibujando o redibujando uno de los lados de ese polígono. Luego selecciono esa cara y con la herramienta proyectar la proyecto sobre el terreno, y ahí tengo las líneas que definen los límites del mismo. ¿De acuerdo? Ahora puedo seleccionar este terreno que acabo de importar, abrir el cuadro de diálogo de información de entidad y ubicarlo en qué capa para que no me moleste. En la capa auxiliar, que está apagada. No pierdo el objeto y sin embargo no me está molestando en el dibujo. Y por último, lo que tengo que hacer es importar una vez más, esta vez el archivo que se llama muros. Después, fíjense que lo puedo seleccionar acá abajo, lo hagamos desde abajo si quieren. Lo exploto al archivo, lo exploto al componente, perdón. Con unas líneas materializo las caras necesarias para que se vean los muros. Fíjense que con una sola línea exterior tengo una sola cara. Si quisiera dividirla en dos, dibujo también una de las líneas del perímetro interior, y una vez que está dividida puedo eliminar esa porción del plano. Luego selecciono esa cara y con la herramienta proyectar la proyecto sobre esta superficie, y fíjense que ahí tengo el perímetro de los muros. A estos componentes los puedo llevar a la capa auxiliar para que no estén visibles en este momento.
Ahí ya tengo todos los elementos y podría empezar a proyectar o traer la casa que a lo mejor ya tengo modelada en otro archivo, pero para hacerlo conviene hacerlo fuera del grupo. Entonces supongamos que acá va la casa, voy modelándola de la forma que les resulte más conveniente. Entonces ahí tengo la casa ya ubicada dentro del terreno y puedo ver cómo se ve desde el acceso, puedo ver cómo se ve desde arriba, etcétera, etcétera.